Bueno, el Salmo 119 no lo vamos a leer, pero el Salmo 119 es un salmo que exalta la bondad de Dios, ¿sí? Exalta la palabra de Dios, la palabra, es sobre la palabra. Y es lo que exalta, todo el salmo va diciendo que tu palabra esto, tu palabra el otro. Y es un salmo, es el salmo más largo, como dato histórico, es el salmo más largo. Y por ejemplo, habla de que la palabra de Dios te hace sabio, cambia tu vida, la palabra de Dios le maravilla, es un tesoro especial. ¿Sale? Hoy, lo que estábamos platicando ahorita, pues hay como una indiferencia sobre la palabra de Dios, esa es la verdad. Es como que estamos en una generación en lo que la palabra de Dios, pues es como una cierta indiferencia. Manipulamos la palabra a nuestra conveniencia, ¿no? Y preferimos pues cosas así como lo espectacular, ¿no? Una profecía de alguien, o que unas visiones, o que los sueños, antes que la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de sueños, visiones, sí, pero la base que nos dejó Dios es la palabra de Dios, ¿va? Toda visión, todo sueño, toda profecía no va a negar o no va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es lo importante de que tú conozcas esto, ¿va? Porque puede llegar alguien a decirte una palabra de parte de Dios, pero si está en contra de lo que dice su palabra, no es de parte de Dios, ¿va? ¿Sí? Entonces es por eso que es importantísimo conocer qué es lo que dice su palabra, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que todo lo que se predique, todo lo que se hable, tiene que estar basado, y ustedes tienen que tener ese cuidado, ¿sí? Podremos aquí pararnos y echar un rollo bien padre y a lo mejor son palabras motivacionales, ¿no? Pero lo que importa es qué es lo que dice la palabra de Dios. Nada puede nada puede ir en contra de esto, ¿sí? Para poder entender la palabra, hoy es lo que quiero más enfocarnos a esto. Siempre tenemos que irnos a qué fue el significado original cuando se escribió la palabra. Esta palabra fue escrita en muchos años, muchos siglos, muchos tiempos de la vida y de la historia, ¿sí? Entonces tenemos primero que basarnos cuál fue el significado original cuando fue escrita, ¿sí? Vamos a 2 de Timoteo 2:15, por favor. Quien lo tenga, por favor, léalo. Segunda de Timoteo 2:15, por favor. Dice: procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, ¿va? Entonces tenemos que primero saber cuál fue el significado original en ese momento que fue escrita esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue escrito en Éxodo 20, que fueron escritos los mandamientos, y que Dios escribió los mandamientos, tenemos que irnos a esa palabra. Cuando leas esa palabra, ¿qué es lo que Dios quiso decirles al pueblo? Porque primero tienes que saber que fue dirigido a los judíos. Los mandamientos fueron dados a los judíos. Eso no significa que yo me zafo, ¿va? Pero en ese momento de la historia de la palabra que estás leyendo, los mandamientos en Éxodo 20, tienes que saber qué es lo que Dios quiso decirles, cuál fue el significado original. Les estaba diciendo: tú eres mi pueblo, yo te escogí y yo quiero que todo esto
lo cumplas. Todos los demás pueblos hacen todo lo que dice ahí, que yo te digo que no hagas, ¿sí? ¿Cuál fue el significado original? Yo te escogí a ti y yo no quiero que mates, no quiero que adulteres, no quiero que hurtes, no quiero que tengas otros dioses delante que sean tus dioses. Yo soy un Dios, yo quiero ser tu Dios. Todos los demás pueblos de todas las demás naciones tenían otros dioses, adoraban otras cosas, todos, ¿sí? Los demás pueblos adulteraban, los demás pueblos mataban, los demás pueblos no honraban a su padre ni a su madre, los demás pueblos hacían todo eso. ¿Qué es lo que quiso Dios decirles? Tú eres mi pueblo, a ti te escogí y quiero que cumplas esto. Esto te va a distinguir de los demás, porque tú no vas a hacer lo que los demás hacen. Ese es el significado original. No por eso podemos decir, bueno, está bien, yo puedo adulterar porque no es para mí. No. Cuando vamos a la palabra, vemos que también en el Nuevo Testamento dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ahí viene una serie de pecados, entrarán al reino de los cielos, ¿va? Entonces, pero tenías que irte al significado siempre de ese momento. Dios, ¿qué quería hacer? La distinción de su pueblo. Decir, tú no haces esto, tú eres diferente a ellos. ¿Por qué? Vemos en Génesis, que lo vamos a ver los martes que estamos leyendo Génesis, que Dios le dice a Abraham, te voy a entregar esta tierra a tus descendientes y voy a sacar todos los amoritas, los voy a sacar de esa tierra y te la voy a entregar a tus descendientes, pero hasta después de ¿cuántos? 400 años. Abraham sí sabía que no iba a ser ahorita, que iban a estar 400 años en otro momento. ¿Y qué dice la Biblia? Se me olvidó apuntarlo, pero sí lo vi, pero por eso se los cuento, pero lo vamos a ver en su momento en Génesis. ¿Qué dice? Porque todavía su maldad no llega a mi colmo. O sea, todavía los estoy aguantando, todavía los tolero. O sea, toda la maldad de esos pueblos que iban a morir a espada por el pueblo de Israel, todavía cuando Abraham le entregó esa tierra y le dio esa promesa, todavía no llegaba al colmo la maldad de esos pueblos. Iban a pasar 400 años para que Dios dijera, ya está aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, de ver el contexto histórico. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, es un poquito, cuando no conoces a Dios y lo estás queriendo empezar a conocer, es un poquito complicado ver versículos que Dios les ordena al pueblo de Israel, mata a todos, mata a hombres, mujeres, niños, ganado, todo lo que tengan ellos, mátalo. Es complicado tú como ser humano creer que Dios podía acabar con la humanidad, ¿no? De un momento. ¿Qué es lo que tenemos que entender ahí? Dios siempre, cuando fue Noé en Génesis, ¿qué dice? Y que hizo ese pacto, y que vino el diluvio. ¿Qué dijo? La maldad ya era mucha. Y siempre la tendencia del humano, del ser humano, es a pecar. Cuando Dios dijo, ya no tolero más, y mandó el diluvio, y mató a la gente, porque sí se murieron todos, los únicos que quedaron fue Noé y su familia, ¿era por qué? Porque la maldad era mucha. De ahí viene el pacto que hace con Abraham, que le va a hacer una descendencia, le va a dar una descendencia, y ya forma un pueblo insignificante, porque eran muy poquitos, cuando entran a Egipto eran 70, de esos que no eran 70, no se puede decir que es un pueblo o una nación, pero de ellos hace una nación
¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que el propósito de Dios? Es usarlos como esa mano o esa espada que da justicia a esta tierra. ¿Qué merecía esa gente que lo dijo desde Génesis y que le dijo a Abraham? Su pecado ya era mucho, pero todavía los aguanto, todavía los tolero, porque ahí vemos la naturaleza de Dios, que es misericordioso y que es paciente. Pero la gente no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Que Dios, en ese momento que escoge al pueblo de Israel y que le dice, tú te vas a caracterizar por esto, y les da toda una serie de características que quiere que ellos no hagan, ¿no? Que no hagan, por eso le mandan los mandamientos. Te vas a caracterizar y todos van a decir, es que es su Dios, ¿no? Ellos no hacen eso. Ellos son diferentes a toda la humanidad. A toda la humanidad. Dios quería hacer que fueran diferentes. Y cómo Dios empezó a ejercer su justicia, diciéndole al pueblo de Israel, elimina a ese pueblo que me ha colmado de maldad. Ya es demasiada su maldad. Es demasiada su pecado, ¿sí? Entonces llega un momento en que Dios utiliza al pueblo de Israel como su espada para ejercer justicia. Cuando tú empiezas a entender eso, ves que Dios siempre ha buscado lo mismo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que busca la justicia. Y Dios siempre ha buscado lo mismo. Dios no ha cambiado. El pecado le llega al colmo, pero es tardo para la ira. Pero sí, así como Génesis, me sorprendió ese versículo que dice, pero todavía los tolero. Pero en 400 años va a ser tanta su maldad que es cuando tu descendencia va a ocupar su lugar y van a morir a espada como justicia. Porque viene juicio, es el juicio de Dios cuando empieza la maldad y usa al pueblo de Israel en eso, como su espada, ¿sí? Entonces siempre debemos de ver cuál fue, en qué momento y en qué contexto histórico está escrito, cuál fue el mensaje que le quiso decir al pueblo de Israel, a cada uno de la situación que va pasando en la Biblia. Tenemos que ver cuál fue el mensaje original. Y claro que eso tiene una aplicación para mi vida. Pero primero ver cómo lo aplico y quién sabe qué les quiso decir. ¿Sí me explicó? Al pueblo de Israel, al darle los mandamientos, les quiso decir cuál es el significado original. Tú eres mi pueblo y no quiero que hagas nada de esto. Todos los demás lo hacen, pero tú no. ¿Cuál es la aplicación a mi vida el día de hoy? La misma. Todos los demás hacen lo que se les pega la gana con su vida. Antes, todavía a mí me tocó que yo no podía llegar a cierta hora a mi casa. Yo tenía un límite de tiempo, porque después pues, no quería investigar. La verdad es que no quise investigar qué podía pasar, ¿eh? Les digo que sí fue obediente. ¿Va? Pero ahora, pues ya no hay ni límite, ya se quedan en casas ajenas, las chavas, los chavos, y es bien normal. Los anormales somos nosotros, y es lo que yo les comentaba a mis hijos. Eso es anormal. O sea, esta es tu casa, este es tu techo, no me estorbas, o sea, y nos crean conflicto todo lo de este mundo, ¿no? Para educar, porque pareciera que los raros somos nosotros. Los que estamos zafados y fuera de época somos nosotros. Dios siempre ha sido el mismo. No porque ha cambiado, ya estamos en el siglo XXI, significa que Dios ha cambiado. Dios lo mismo que dijo antes, lo dice hoy, no cambia. Es tardo para la ira. Pero aguas, o sea, sí se cansa, sí
la maldad le llega al límite. ¿Sí me explicó? Entonces, siempre que leamos la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenemos que ver qué entendió Abraham cuando le dijo, yo te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser tan grande como la arena del mar. ¿Qué entendió Abraham? ¿O qué debe haber entendido Abraham? Pues textual, ¿no? Iba a ser padre del mundo. Iba a tener muchos hijos, o sea, iba a tener un hijo, muchos nietos, muchos bisnietos, mucha familia. No hay que meterle algo adicional que no dice la Biblia. ¿Qué entendió Abraham? Yo voy a ser padre de muchos y va a ser tanto que ni siquiera voy a poder contarlos, van a ser demasiados. Ese es el significado original. La Biblia así es, tenemos que tratarla de entender así, sin agregarle, sin sumarle, sin que es que yo me supongo y le empezamos a hacer cosas y agregar, y es cuando te confundes y cuando ya empiezas a hacer otra doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué entendió Moisés? Cuando le dijo, te he escogido a ti para que saques a mi pueblo de Egipto. Pues vas a sacar a mi pueblo de Egipto, ¿no? Textual, eso es lo que entendió. ¿Sí? No más, que Dios iba a mostrar todo lo que mostró, bueno, pero cuando le dijo, tú vas a ser Salvador, que se confundió Moisés y que empezó a matar a un egipcio que maltrataba a un judío 40 años antes, y por eso Dios lo mandó a pastorear para moldear su carácter. Pero ¿qué era eso? Vas a sacar a mi pueblo de Egipto, vas a ser el que los saque de ahí, de esa esclavitud, ¿sí? Bueno, vamos a Salmo 137:9. ¿Qué dice? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Dichoso el que estrellare a tus niños sobre la peña. A ver, otra versión, porque esa se ve medio rara. A ver. 137:9. Dios habrá de bendecir a los que agraven a tus hijos y los estrellen contra los muros. Dios ha de bendecir. A ver, otra versión que esté menos fea. ¿Cómo viene esa traducción viviente? Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Ok, feliz será el que agarre un bebé, agarre a un bebé y lo estrella contra la peña, ¿no? Así dice eso. ¿Ustedes creen que eso haga Dios? Dice que feliz será bendición eso. ¿Sí? ¿Sí creen que eso venga en la palabra de Dios? ¿O como que eso mejor lo cortamos y lo eliminamos? Si te vas hacia arriba, ¿qué dice como título el 137? El Salmo 137, ¿qué título dice? Dice, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Ajá, ¿y cómo empieza? Pero es en la 136. Dice, lamento, el título, no como, el título del Salmo tiene un título, ¿sí lo ven? Bueno, tiene un título, ¿qué dice? A lamento de los cautivos en Babilonia, lamento de los cautivos en Babilonia. ¿Y qué empieza a decir? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ahí hablan los judíos, que estaban hablando de Babilonia cuando fueron cautivos en Babilonia, ¿sí? ¿Y qué terminan? Están hablando del tiempo de Babilonia.
¿sí? Cuando ellos estaban en Babilonia. Dice, dice en el 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, el hijo de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Eso es lo que hizo Babilonia contra Jerusalén. Dice, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Tienes que entender, esto dice la Biblia. Tienes que entender el contexto. Por eso es importante entender el contexto. ¿Qué contexto era? Cuando fueron cautivos los del pueblo de Israel a Babilonia, fueron cautivos, ¿sí? Pero si tú lo lees nada más, la Biblia no se lee aislada, ¿va? Siempre tienes que buscar el contexto. No se vale, así les puedo decir, yo no dudo que Dios te pueda hablar de repente así y tocar trompetas y que Dios te hable. Yo no lo dudo. Pero si tú quieres entender la Biblia, no la puedes leer así. No la puedes leer así. Porque si tú lees esto, de dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, ¿dichoso? O sea, cuando alguien me caiga gorda, yo puedo agarrar a su bebé y estrellárselo ante la pared, y eso es dichoso, eso es bendición. Así dice la Biblia esto. Pero si tú no ves, si tú ves un versículo aislado, no le vas a entender y te vas a confundir y vas a hacer locuras o cosas, aberraciones. ¿Qué era el contexto aquí? ¿De qué trata? Cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, después Babilonia fue destruida, llegó otro imperio, fue destruido, y cuando los llegaron a invadir, ¿qué decía? ¿A qué se trata esto? ¿Por qué puede ser bendición agarrar un bebé y estrellarlo para matarlo? ¿Por qué es eso? ¿Cuándo puede convertirse bendición esto? En este contexto, que feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Es de que aunque eran babilónicos, aunque eran un pueblo no judío, un pueblo que no sabía de Dios, a esa edad, si morían, porque al estrellarlos contra la peña morían, tenían salvación. Dios en su misericordia, aún ante los babilónicos, permitió que esa generación de bebés fuera salvo, pero tenían que morir a esta edad. ¿Sí me explicó? Pero si tú ves ese versículo hacia el lado, puedes hacer una teoría y decir, no, pues hay que matar a todos los niños, ¿no? O dichoso el que lo agarre y lo estrelle. ¿Sí? Entonces, la Biblia no se lee por versículos aislados. Tienes que aprender a leer el contexto. Y si algo no entiendes, como este versículo, que está terrible, yo cuando lo dije, Dios mío, tienes que ver el contexto histórico. ¿De qué están hablando? Están hablando de Babilonia. Y que Babilonia decía arrasarla, ¿no? Y querían arrasaron Jerusalén. Y Dios hizo juicio. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Porque no deja de ser su pueblo. ¿Sí? Tienes que aprender a leer la Biblia con ese contexto, no aislado. ¿Sí? Toda la Biblia tienes que poner en atención en cómo está escrito, en futuro, en pasado, en plural, en singular. Por ejemplo, Gálatas 5:17, que habla del fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Gálatas 22. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu no es en plural. Tú tienes que dar un fruto a fuerzas por ser hijo de Dios, tienes que dar un fruto, sí o sí. Un fruto. ¿Y qué es?
todo esto. El fruto se manifiesta en fe, en gozo, en paz, pero es un fruto, no son frutos. Tienes que poner atención cuando lees la palabra en el tiempo en el que está conjugado, si es plural, si me habla a mí. Por ejemplo, las profecías que vienen en la Biblia, si él dijo 70 años, por ejemplo, que iban a estar en cautiverio en Babilonia 70 años, ¿cuántos son? 70 años. No le inventemos que es que 70 y que para Dios 1000 años y que 1000 años son un día y un día 1000 y cuando la Biblia dice 70 años, ¿qué son? 70 años. La profecía se cumple tal cual, sin agregarle ni sumarle. Vamos a Zacarías 9:9. Alguien busque Zacarías 9:9 y otra persona lea Mateo 21:5. Zacarías 9:9 y Mateo 21:5. Zacarías 9:9, ¿qué dice? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, ¿sobre qué iba a venir su salvador? En un pollino. En un pollino, un burro. Sí. Un burro. ¿Qué dice Mateo 21:5? Mateo 21:5. Zacarías era una profecía de cómo iba a venir el Salvador, ¿va? Zacarías es el Antiguo Testamento. Era la profecía de cómo iba a venir Jesucristo. ¿Y qué dice Mateo 21:5? Decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manzón y ¿Qué estás leyendo, Bárbara? Zacarías está leyendo. No, Mateo, ¿no? Mateo 21:5. 21:5. ¿Sí? Sí. Dile a la gente de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro. Ok. montado. ¿Cómo se cumple la profecía? Idéntico. Idéntico, es lo mismo, no hay más. Lo que dice la palabra es textual. Si hay alguien hoy que viene con otra revelación, algo, no tiene que ir en contra de lo que dice esto. ¿Va? Textual, ¿vieron que es las mismas palabras? Textual, así tenemos que aprender a leer la palabra. ¿Va? Aprender a leer la palabra. Por ejemplo, Filipenses 4:5 dice que el Señor está cerca. ¿Qué significa que el Señor está cerca? Que viene por segunda vez. Aquí a ver, no es el significado original, ¿cuál es? El Señor va a venir por una segunda vez. Es eso. Tal vez no de que está cerca, ni está a tu lado, Él está contigo, porque sí, todo eso es cierto, pero el contexto aquí, ¿qué es? Que Él viene, que Él va a regresar. Y si Él dice que va a regresar en las nubes, porque así dice, ¿qué va a pasar? Él va a regresar en las nubes. No hay otra. ¿Va? Porque lo dice la Biblia. No le demos mayor rollo a lo que no hay. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a interpretar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿6:33? Mateo 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que viene atrás. O sea, a lo mejor si tú tomas este versículo al azar, no, pues todas las cosas, los viajes, el coche último modelo, ¿no? Y puedes empezar a inventar cosas. No, a ver, la palabra que dice, tengo que leer el contexto. Hacia atrás, ¿qué dice? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Qué cosas van a ser añadidas cuando tú busques a Dios? ¿De qué no te tienes que preocupar? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a beber? ¿Y de qué vas a vestir? Esa es una garantía en tu vida. No los coches, las vacaciones, la casa lujosa. O sea, ¿sí me explico? Hay que leer de acuerdo al contexto. Y Dios que sí te está garantizando. Si tú me buscas, no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber y por lo que vas a vestir. Gloria a Dios. Yo me encargo. A lo mejor van a ser frijoles con arroz, que les encanta. Pero es comida. Es comida. O a lo mejor tenemos ropa de 1 año, 2 años, 3 años. De vaca. ¿No? Es vestido. De eso no te preocupes. ¿Sí? Entonces, así tenemos que aprender a leer la palabra, de acuerdo a todo el contexto, porque ahí le empezamos a agregar. Yo he escuchado prédicas que le empezamos y todo te vaya a ser añadido. A ver, hermano, pide. No, ahí el contexto me dice, no te preocupes, qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir. ¿Amén? Amén. Bueno, tenemos que partir del principio, la Biblia no se equivoca. No hay errores en la Biblia, ¿va? Ni se contradice en nada. La Biblia no se contradice y le llaman inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene errores. Si algo en lo que tú estás leyendo, tú crees que has encontrado un error, tienes que partir del principio que el error lo tienes tú. No estás leyéndolo de la forma correcta. O que algo no estás o leyendo en el contexto o en el contexto histórico o algo, pero el principio es que la Biblia no se equivoca, no tiene errores, no hay contradicciones. ¿Sí? Si yo encuentro una contradicción, debe ser porque yo todavía no he encontrado algo que resuelva esa dificultad de esa parte de la palabra. Pero el problema es yo. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que el Espíritu Santo me hable. Pero tenemos que partir que la palabra no tiene errores y que no tiene contradicciones. Si tú vas con la idea de leer la Biblia en que tiene contradicciones y que tiene errores, le vas a encontrar muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia solo se le puede aprender y ser revelada con el Espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, las cosas espirituales solamente se les son reveladas a los espirituales. Para los que no están en Cristo son locura. Son locura. Yo un día que estaba checando algo, sale que la Biblia, bueno, eso ahorita se lo digo, para que no adelantarme. También la palabra de Dios nos presenta símbolos. Por ejemplo, y eso nada más es limitado. Por ejemplo, Apocalipsis 5:5 dice que, vamos a leerlo, Apocalipsis 5:5. Es un símbolo. ¿Qué dice?
Ahora, acuérdense que Apocalipsis, ¿en qué época fue escrito? Fue revelado a Juan. La revelación de este Apocalipsis, ¿cuándo fue? A Juan. Fue en el primer siglo de esta época, ¿va? Entonces, cuando le fue revelado a Juan todo esto, hay que entenderlo en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Y qué dice? 5:5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar las 7 sellos. Viene Dios como el león de la tribu de Judá. Este es un simbolismo. ¿Qué es un león? Fuerte, salvaje, poderoso. Pedro también nos habla, no lo encuentro la cita, pero Pedro nos dice que que el diablo anda como león rugiente. Es lo mismo, es el mismo simbolismo. Acá me habla del león de la tribu de Judá y acá me habla como como el diablo anda como león rugiente. ¿Qué simbolismo tiene el león? Fuerza, salvaje. En el primer siglo de esta época, ¿qué significaba un león? Pues alguien de que va a venir y te puede comer, destruir, ¿no? Como que ella te va a atacar, ¿no? ¿No? Que te... Primera de Pedro 5. Ok, primera de Pedro 5. 8. Entonces, el león, ¿qué simboliza? Una destrucción que viene con fuerza. Entonces, cuando dice que Dios viene como león, que Dios viene, el león de la tribu de Judá viene, no va a venir como Narnia, ¿eh? No se confundan. No sé si es serio. Ya vino como cordero, ¿no? Ya no va a venir como cordero, ni que bien relax y bien light. O sea, ya vino como cordero. Ya vino como cordero. Ahora viene como león. ¿Y cómo viene como león? Va a venir con fuerza, con destrucción, con poder, feroz. ¿Sí me explicó? O sea, a veces la palabra, y nos confundimos por lo que nos enseñan en este mundo, ¿no? Ah, es el leoncito, es Dios. ¿Qué significa el león? Juicio, ¿no? León. Sí. Entonces no va a venir como cordero. Ya vino. Eso ya fue. Entonces así tenemos que entender la palabra. Aquí cuando dice Pedro que es como un león rugiente, es el mismo simbolismo. ¿Qué significa un león? ¿No? Ahorita vemos a un león pues de aquí a la distancia y lo vemos relax, ¿no? En un zoológico. Y para mí eso es un león. No me puede hacer nada, ¿no? O sea, no, pero ya estando en su hábitat, yo no sé qué es un león, ¿no? ¿Va? Así es como tengo que entender la palabra, con ese simbolismo, ¿sí? Cuando también la palabra dice que nosotros somos sus ovejas, ¿cómo tengo que entender? Pues no como el animal que va a ir a comer pasto, ¿verdad? No es que me vaya a comer yo pasto, o que ahora me dedique a comer pura hierba. O como hay un versículo en la Biblia, ¿no? Que vemos lugares en el plano de, no me acuerdo de mi profeta, porque era de lo que guía. Y entonces él dijo, no sé qué maldición les echó, y se los comieron unos leones. Y eran como 8, 7 muchachos, y se los comieron. Los leones. Los leones. Entonces, ese es un simbolismo, ¿va? Y la Biblia viene así, con simbolismos, ¿sí? El león, ¿a qué es león? ¿Qué es un león? No te asemejes les digo, a Narnia, no. Es un animal salvaje. Es un animal salvaje, exacto, es el rey de la selva, ¿no? Que sí que domina y tiene la fuerza para someter a cualquiera, a destrozar a cualquiera. Así va a venir ahora Jesucristo, ahora sí va a venir como león de la tribu de Judá, ¿va? Así es como va a regresar, no como cordero. El que seamos ovejas, ahí cómo tengo que entender, ¿qué es una oveja? Es un animal
¿Animal qué? Indefenso. Torpe. Tengo que entender que soy torpe. Si tú a una abeja la llevas por el mismo camino por 20 años y tú un día la dejas solita, que se vaya sola, se pierde. Hay que, como tal, ¿no? Guiarlos, ¿no? Hay que guiarla. Un perro no se quiere. Un perro no se pierde. Dios nos asemeja a ovejas. Entonces, ¿qué tengo que entender cuando Dios me está hablando de que soy una oveja? Me está hablando de que entonces aquí sí que yo tengo que ser guiado. Necesito guía. Solo no puedo, me voy a desviar, me voy a perder. Ahí es donde yo tengo que poner atención. ¿Qué me quiere decir? Yo no puedo solo, necesito que el Espíritu Santo me guíe, necesito estar sujeto en una iglesia, con un liderazgo que me guíe. ¿Sí? Salmo 7.8 dice, Salmo 7.8, aquí vamos a leerlo, porque esto sí, dije, vamos, y yo creo que ya terminé. Salmo 7.8. Salmo 7.8, habla David y ¿qué dice? Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ok, David se atreve a decirle, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. No, 7.8. David era justo e íntegro, un hombre que cometió demasiados pecados. David mató, adulteró, mintió, mandó matar, todo eso. Y dice aquí, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y arriba dice, haz favor, juicio a mi favor. Y él se declara ahí justo e íntegro. En nueva traducción, Ajá. el lenguaje actual dice, tú Dios mío eres el juez de los pueblos, júzgame y dicta mi sentencia, pero toma en cuenta que soy inocente. Ok, ahí cómo lo tengo que leer. Porque si me pongo a juzgar yo a David de acuerdo a Samuel, al libro de Samuel, pues no manches, o sea, hizo un montón de cosas malas. Él sí ya sabía que eran no adulteres, ¿no? Y ¿cuál era el corazón de Dios? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Solamente quiero que tengas un esposo y una esposa, no más. No más. ¿Y David cuántas esposas tuvo? Él ya sabía eso, ¿eh? Entonces, pero si ya nos vemos al contexto, pues es importante todo lo que dice la Biblia. Dice aquí, en el Salmo 7, arriba en el título dice, plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿Sobre qué le estaba pidiendo Dios que hiciera juicio? ¿O que lo tomara como que era íntegro y que no había hecho nada malo? Sobre algo que dijo Cus, que era de la tribu de Benjamín. Sobre ese contexto. Algo específico. Sobre algo específico. Pero sobre todo lo que hizo David, tuvo su juicio y Dios le dijo, escoge. Ajá. Tienes Pero que- por eso, en esta parte de la palabra es importante que sepas cómo alguien se puede declarar inocente. Puede decir que soy íntegro, que no he hecho nada malo, soy justo, cuando tiene cola que le pise. Sobre este caso, sobre esto en específico, yo soy inocente. O sea, por ejemplo, voy al refri y me tomo el jugo de que tenía Edgar, pero el de agua no, y me echan a mí la culpa. Es que tú te tomaste los dos jugos. No, a ver, yo soy inocente. El tuyo no me lo tomé, soy inocente. Bueno, el del sí, ¿no? O sea, de esto soy inocente. ¿Eso? No. Sobre eso soy inocente. ¿Sí? Entonces, es importante por eso que así leas la Biblia. Si no vas a decir cómo alguien se puede declarar inocente siendo como es. Y ya por último, para cerrar,
la Biblia también es narrativa, es decir, viene la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, del pueblo de Israel, pero la narrativa no es que sea una norma o que Dios nos diga que eso está bien. Por ejemplo, es parte de la Biblia, pero tenemos que entender que es narrativa. Por ejemplo, me está contando qué pasó, me está contando que Abraham mintió, ¿no? Que Abraham mintió porque le tuvo miedo y dijo que Sara era su hermana. No significa que Dios solape la mentira y que no pase nada. Está contando una narrativa, una historia, ¿sale? O por ejemplo con la de las murallas, Rahab, que dijo, le preguntaron, ¿no los has visto? Y ella dijo, no, mintió. Ah, y como mintió, Dios la bendijo, porque fue parte del pueblo de Israel. No la bendijo porque mintió, ni Dios solapa la mentira. La Biblia mismo dice, ni los mentirosos, ¿sale? Los de Dios no entrarán al reino de los cielos. Entonces Dios no es que justifique la mentira, o en ese caso en específico, pues sí, no, yo creo que si Rahab hubiera dicho la verdad, sí los he visto, ¿y dónde están? ¿Quién sabe qué Dios hubiera hecho? Pero Dios no solapa la mentira, es narrativa, te lo están contando. Dios no justifica que Abraham se haya acostado con Agar y haya tenido a Ismael. Es la narrativa. ¿Y qué Dios te cuenta? Que aún siendo hombre y teniendo tantos errores, porque todos tienen errores, aún así Dios los utilizó, los perdonó, y Dios aún ahí hace maravillas. ¿Sí? Entonces, no es la narrativa, y eso sí es lo que les iba a contar. Yo el otro día encontré que dice que la Biblia habla de que el canibalismo es correcto, que está bien. ¿Por qué? Porque si hubo una época en la que el pueblo de Israel dice que hasta se comían a sus hijos, que a sus bebés se comían, del hambre que había. Es una narrativa, ¿eh? No significa que Dios diga, porque aquí no dice que Dios diga, yo les ordeno que se coman a sus hijos. Aquí no dice que Dios dice eso. La gente hizo eso. Decidió por sí mismo hacer eso. La gente decide mentir, la gente decide adulterar, la gente decide comerse a sus hijos. Pero no todos, porque si ves una historia que una le dijo a la otra, hoy comámonos al tuyo y mañana al mío. Y la otra al otro día escondió a su hijo y no se lo dio. O sea, fue abusiva. Ajá. Pero sí me explicó eso. Pero porque creo que tenían muchos días que creo que Roma llegó a sitiarlos y tenían no sé cuántos días ya sin comida, sin agua, sin nada, o sea, era una desesperación. ¿Sí? Entonces la narrativa, lo que viene, no significa que sea la doctrina, no significa que Dios diga, eso hagan. No, Dios no está justificando eso. No está justificando el canibalismo porque no dijo cómanse unos a otros. No. Eso no dice que Dios dice. Te está contando la historia. ¿Sí me explicó? No justifica los errores que cometió David y que fue un traicionero cuando mandó matar a Urías por quedarse con su esposa. Eso te lo cuenta la historia. Es una narrativa y viene en la Biblia. Sí, pero es narrativa. No significa que Dios te diga que tú puedes ir a traicionar a alguien y quedarse con tu esposo, con su esposa. ¿Sí me explico? Dios no justifica eso. Es que David se arrepintió, pero aún tuvo su juicio. ¿Sí? Es más, ni siquiera todo lo que hacía Pablo, aún siendo el apóstol que era, significa que todo lo que hacía él o todo lo que decía, Dios le agradaba. No todo lo que yo hago a Dios le agrada, pero es una narrativa, ¿sí me explico? Hasta mismo Pablo hay parte que dice, yo digo, no es que Dios lo diga, ahí sí hay la naturaleza como humana que cuidó hasta decir yo, por mí, y dice sus palabras,
¿sí? Pero no todo como se comportaba Pablo significaba que era perfecto y Dios decía que así debería de ser. ¿Sí me explico? Es narrativa. La Biblia tiene también esa parte de los errores humanos, y esa es la gran esencia, de decir, si esos cometieron tantos errores y aún ahí Dios obró, aún Dios hizo algo, Dios. ¿Sí? Entonces, es importante entender que la Biblia tiene esa narrativa, nos cuenta lo que pasó, ¿sí? Nos cuenta lo que pasó, pero no todo lo que la Biblia cuenta que pasó significa que es aprobado por Dios. Tienes que ser cuidadoso, ¿sí? Tienes que ser cuidadoso. Nos cuenta qué es lo que pasó y precisamente esa narrativa le da el poder a la Escritura porque me deja ver quiénes eran verdaderamente esos hombres que Dios utilizó. ¿Quiénes eran? ¿Sí? Pero hay que entenderlo. Me doy cuenta de lo que pasó, mas no tiene que pasar siempre. No siempre es como Salomón tener 700 concubinas y 300 esposas. Eso te lo cuenta la Biblia, pues no significa que eso sea lo correcto. ¿Sí? Entonces, con ese tipo tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia. Siempre que leas la Biblia tienes primero que orar, que el Espíritu Santo te revele, ¿va? Como por ejemplo, cuando vemos en Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué pasa? Él oraba 3 veces al día, pero no puedo hacer doctrina de eso, no puedo decir que lo correcto es orar 3 veces al día. Y si no oras 3 veces al día te vas al infierno. No. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cuándo tengo que orar? ¿Cuántas veces? ¿Qué me dice la Biblia? Todo el tiempo. Orar sin cesar. Entonces yo no puedo hacer por esta narrativa de que Daniel oraba 3 veces al día y que abría las ventanas y que oraba hacia Jerusalén, no puedo hacer una doctrina de decir, ay hermano, ¿y oraste con las ventanas abiertas? Por eso Dios no te escuchó. Hacia Jerusalén. Y hacia Jerusalén tienes que usar tu brújula, ¿Hacia dónde está? y tienes que enfocar hacia donde está Jerusalén. Por eso no, Dios no te escuchó y por eso no recibes lo que pides. Pero Dios dice cómo, ¿no? Enciérrate en tu cuarto. ¿Sí me explicó? Entonces, esta parte de la Biblia, que es Daniel, no significa, o sea, fue lo que pasó y lo que vivía él y cómo lo hacía. Es a lo que voy. Pero de aquí no puedo sacar una doctrina. Dios ya me dice. Hoy lo vimos. ¿No? ¿Qué? Tengo que orar todo el tiempo. ¿Dónde? ¿Cualquier lugar? ¿Cómo? Tu actitud es lo importante. ¿No? Las formas que vimos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y los principios de vida. En Proverbios, ya termino con esto porque creo que me tardé un poquito. Proverbios 10:1. Vamos a ver Proverbios 10:1. Con esto cierro. Porque es importante entender que los proverbios son principios, no son promesas. Por ejemplo, dice Proverbios 10:1, dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre. ¿Siempre un hijo sabio va a alegrar a un padre? ¿Es una promesa? No, no es una promesa, es un principio. ¿El hijo sabio alegra al padre? No siempre. Yo no me imagino uno de otra religión que se convierta al cristianismo. Yo no me imagino. Eso es sabio, ¿no? Encontrar a Cristo, recibir a Cristo, eso es sabio, eso es ser sabio. Pero no me imagino su papá de otra religión que piense. No lo va a alegrar. Entonces ya esto ya no es una promesa, es un principio. ¿Sí me explicó? Dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pues yo he oído muchas entrevistas de las mamás de los narcos que están alegres por sus hijos necios. Entonces aquí no cumple la palabra de que es tristeza de su madre. Está orgulloso de todo lo que hizo y de todos los que mató y todo porque... ¡Wow! Es famoso mi hijo, ¿no? Entonces,
es un típico ejemplo de que los proverbios no solamente es una promesa. ¿Sale? Es un principio de vida. ¿Va? Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender su palabra. Padre, pues yo en esta hora yo te quiero suplicar, dile tú con tus palabras, te suplico, Padre, quiero entender tu palabra de la manera correcta, Señor, de la manera correcta, en el contexto correcto, Padre. Necesito entenderla como tú la debes de entender, como tú la mandaste, como tú como es su original, Padre, desde el principio, cómo fue que yo la debía de entender, Padre. No me permitas agregarle ni quitarle nada, Padre, sino textual a lo que tú quieres que yo entienda, Padre, como fue el origen, Padre. Permíteme entender tu palabra. Señor, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, que tu palabra me guíe siempre. Que tu palabra, Señor, sea el que me des luz en el camino, Padre. Señor, permíteme, Señor, que todo lo que me impida no entenderla de la manera correcta, Señor, tú quítalo, Padre. Recórreme el velo, Padre. En el nombre de Jesús, recorre ese velo, Señor, que no me permite ver tu palabra de la forma correcta. Quiero entenderte, quiero entender tu palabra. Señor, y si tu palabra es como un espejo, Señor, que me hace ver mi condición humana, mi condición de pecado, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas ese redargúyeme de pecado. Espíritu Santo, que tu palabra sea un espejo que me muestre en lo que estoy mal. Y Espíritu Santo, permíteme, Señor, que tú me redargullas de pecado para poderme arrepentir, poder poner a cuentas contigo, mi Dios. Tú eres mi Rey, Señor, y quiero entender tu palabra como debe de ser, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias, Padre. Gracias.